Aquí estamos de regreso. ¿Qué tema tenemos ahora para ustedes? Bueno, el tema del día. ¿Cuál es ese? El cese, porque la dimisión, o el cese, ya no se sabe muy bien qué ha ocurrido, del secretario del presidente. Recuerden ustedes que además del señor Martínez, además de ser su yerno, era un candidato para la Corte Suprema. Y de la punta de la pirámide, es decir, de ser el yerno del presidente, que eso no es importante, pero sí ser secretario del presidente y candidato propuesto por el presidente para la Corte Suprema de Justicia, de pronto es cesado, como han sido cesados otros ministros y otras autoridades del Estado. Vamos a hablar qué significa ese cese en este momento y qué significa cómo se ha hecho. Ahí le vamos a explicar al ratito qué queremos decir con esto. Nos acompaña Gerson Sotomayor, analista político. Gerson, buenas noches. ¿Qué tal? Es que era del ICC y le dije, oye, estos son una sigla muy larga, pero lo vamos a hacer. El Instituto de Ciencias... De Estudios Comparados de Estudios Comparados. Hemos visto a un presidente que sale con sombra del embajador de los Estados Unidos a dar unas declaraciones en las que cesa a su secretario. Un primer análisis de esa imagen. Se sube el telón y aparece el presidente dando unas declaraciones cesando a su yerno, que además es secretario privado, con el embajador de los Estados Unidos detrás. Una lectura de ese cuadro. Yo creo que en primer lugar es un cuadro efectivamente negativo para la población guatemalteca ver esto. Creo que todos sabíamos el nivel de presencia que tienen los Estados Unidos en el país, el nivel de cierta forma entre apoyo y determinado control en ciertas cosas. Pero creo que salir públicamente con el presidente de la República, que el presidente de la República se haga a un lado para permitir las declaraciones del embajador cuando no están necesariamente haciendo un tipo de relación diplomática, sino pareciera tomando decisiones dentro del Estado, creo que ahí sí ya se vuelve un tema complicado. Con el tema de Gustavo Martínez, creo que fue especialmente la propia cercanía del presidente, que también esto lo afectó cuando estaba de candidato para la Corte Suprema de Justicia. No puedo decir que es mal abogado, pero sí creo que la cercanía con el presidente es lo que llora sangre. No podíamos garantizar en ese momento la independencia judicial que pudiera tener teniendo tantas vinculaciones con el presidente de la República, y creo que precisamente esa violación al principio de independencia es lo que condicionó que se opusieran, digamos, muchos sectores de la sociedad a que pudiera llegar. Creo yo que es lo mismo en este momento, cuando muchos sectores atacan al yerno del mandatario, y obviamente deja de ser el secretario, deja de tener su función pública y se convierte para todos en el yerno del presidente. Ahora hay un tema con Gustavo Martínez. Aparte que él era quien controlaba la agenda directa del presidente Otto Pérez Molina, también se le acusa de enriquecimiento ilícito. En los últimos años, investigaciones periodísticas que hicimos, vimos, por ejemplo, que con 34,000 quetzales que él devengaba de salario, compró caballos de pura raza, compró un apartamento en Zona 10, compró 2 terrenos en Antigua Guatemala, compró casas y apartamentos. Entonces estamos hablando también de una persona que estaba ya sindicada de corrupción, y adicional a eso, en Aeronáutica Civil se les indicaba de ser quien dirigía toda la operación de plazas fantasmas, posible dinero que salía para Panamá y otros países en vuelos privados. Entonces hay un tema también aquí de fondo, que es un tema de corrupción, que es al final de cuentas lo que sigue empañando la gestión de Otto Pérez Molina. Sin duda la corrupción es el gran detalle, por decirlo así, de este gobierno. Con Gustavo Martínez, por ejemplo, hace algún tiempo, precisamente cuando estábamos en el dimes y diretes de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, surge un tema de una propiedad o propiedades adquiridas por 6 millones de quetzales en menos de un año. Bueno, luego el exsecretario privado sale dando declaraciones diciendo que efectivamente que había comprado en una subasta del FHA y explica cómo se da el tema. Creo que no hubo sindicación en este caso y no podría asegurar que hubo o no actos de corrupción o enriquecimiento ilícito en este caso. Lo que sí es cierto es que, reitero, su cercanía con el presidente no es un punto objetivo bajo el cual una persona bajo la dependencia directa de un no familiar, pero sí con mucha cercanía, no debería permanecer en el Estado. Ahora es simplemente
aceptable que él se vaya, renuncie sin una investigación, sin ser sometido a los tribunales de justicia, cuando, como dijimos, no somos jueces, pero hay sendas indicaciones de que él estuvo implicado en estos actos de corrupción? Yo lo que creo es que hay que recordar que cuando se separa de la función pública, no necesariamente ahí se termina la posibilidad de poderlo perseguir penalmente. Es al contrario. Generalmente para este tipo de delitos, los delitos específicamente contra la corrupción, o más bien contra la administración pública, el tiempo de prescripción de la persecución penal es generalmente el doble del tiempo de la pena establecida. En este caso, la pena supera los 20 años, entonces creo que podemos también ver si existiera algún tema, pues entonces dar el tiempo necesario para poderse perseguir penalmente, pero obviamente hasta el cual se han salido los casos de la línea de bufete de impunidad, el caso de los jueces, que se dé una persecución penal efectiva. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente se vean casos aislados, sino que se vea toda una estructura bajo la cual pueden estar participando o pudieron haber tenido participación diversos funcionarios públicos, que a la larga las estructuras y los vínculos políticos y los factores económicos y de crimen organizado probablemente siempre han sido los mismos y van a seguir siendo los mismos. El sábado hubo una manifestación que reiteraba, aunque se hablaba ya de otros, ¿cómo se dice?, de otros mensajes u objetivos, pero reiteraba la dimisión presidencial. Eso fue el sábado. Así es. El martes aparece el embajador de Estados Unidos respaldando de bodyguard del presidente. ¿Quiere esto decir apoyamos la no dimisión y vamos a conducir, una lectura estoy haciendo, ¿verdad?, política, y vamos a conducir el proceso de transición desde Estados Unidos lo mejor posible, quitando a todo aquel que estamos convencidos es un corrupto? ¿Tiene esa lectura sentido? ¿Le quitarías, le pondrías coma, admiraciones, interrogaciones? Yo lo que creo es que la embajada efectivamente tenía ya el control y ya estaba teniendo injerencia sobre si renunciaba o no al presidente, y había emitido en varios espacios su respaldo a la no renuncia al presidente de la República y que lo sostendría hasta que tendría que entregar el mandato. Lo que sí es cierto es que, como bien dicen, Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses. Y es dentro de esos intereses, obviamente, no está necesariamente el reclamo de la población de que Otto Pérez renuncie. Y ese reclamo de la población creo que tiene que hacerse válido. ¿Y por qué planteo esto? Porque simple y sencillamente creo que el pueblo de Guatemala necesita victorias. Y la victoria más grande creo que es que un presidente que ha estado vinculado o que esté ahorita vinculado, inmerso, todo su gabinete, todo su personal cercano, está inmerso en posibles actos de corrupción, necesita que renuncie y decir, sí, yo amo al país, yo quiero al país y quiero lo mejor para él, entonces renuncio. Pero no simplemente escudarse para mantener el poder político y posiblemente negociar alguna salida. Ahora hablemos de un presidente alterna. que le quedan 6 meses en el poder y que prácticamente está solo, totalmente aislado. Se fue su vicepresidenta, se fue su ministro de Gobernación, se fue su secretario privado, todos sus ministros más cercanos ya no están. Es un presidente gobernando en solitario. ¿Hacia dónde va entonces Otto Pérez Molina? Yo creo que ya no está gobernando. Es el presidente, pero ya no está gobernando. Yo creo que es una diferencia sustancial que hay que hacer. Cuando alguien gobierna, necesita esa legitimidad para poder gobernar. Hoy por hoy no tiene a un Congreso que pueda atender una solicitud que venga de un Otto Pérez Molina, no tiene a una población que responda a una solicitud del presidente, ya no cuenta con esa legitimidad y, por supuesto, lo más complicado de todo es que su vida artificial se llama Estados Unidos. La vida artificial de ese muerto en vida. Con este análisis que acaba de hacer Gerson y empatando con la cuestión anterior, ¿tú crees que sería peor? Porque lo que estamos es en un dilema. Es decir, sería peor una dimisión presidencial que lo que dejaría es un vacío de poder, quizás como el que hay, pero sin figura, versus dejar al presidente y de alguna manera pues que las cosas sigan la inercia que tienen, tuteladas, yo creo que por Estados Unidos o por CICIG o por organismos que de alguna manera van viendo los intereses, pero que también tiene una repercusión nacional. ¿Tú crees que podría ser peor el remedio que la enfermedad en este caso? Yo creo que la dimisión o no del presidente no va a afectar trascendentalmente lo que pueda ocurrir. Es decir, son 6 meses donde tiene que darse el mandato. Creo que si renuncia el presidente va a ser una victoria para la población. Si no renuncia el presidente, también puede verse como una figura de desgaste que está ahí
y que puede mantener a la población activa para solicitarle al Congreso, exigirle al Congreso, es más, hasta encerrar al Congreso si es que la población así lo decidiera, para que pueda generar la reforma que estaban hablando en la entrevista previa a esta, donde yo considero, por cierto, que creo que sí es absolutamente necesario que se apliquen para esta elección las reformas, no todas, porque no se puede, especialmente la estructura de partidos, pero sí aquellas reformas latentes al clamor popular. Ahora también, yendo en ese sentido, decía la magistrada en el segmento anterior que no es recomendable y que es peligroso, inclusive que el presidente renuncie. Yo lo he oído en varias ocasiones a usted aseverar que el presidente renuncie. ¿Realmente es conveniente para el país en este momento que él se vaya? Yo creo que es conveniente para el país pensando en el sentido de que es la oportunidad de oro de poder generar las reformas necesarias en un sistema político tan debilitado como este, con una clase política en donde sabemos que en condiciones normales una reforma no pasaría. Y los principales puntos, por ejemplo, el que planteaba la magistrada, voto nulo, creo yo que la elección uninominal, por ejemplo, también se podría implementar. Hay que recordar que en el artículo, en el 256 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es el que plantea que las reformas deben hacerse, se pueden aplicar hasta el siguiente periodo electoral. Si ese artículo se reforma, pueden ser aplicables perfectamente en esta elección. Y creo que la población eso es lo que pide y por supuesto creo yo que eso va de la mano de la renuncia del presidente y que la población exigimos que el presidente renuncie. No es posible que tengamos a un presidente que esté tan vinculado y tan manchado en actos de corrupción y todavía pretenda ser el presidente de una república en donde tenemos que salir adelante y dejarnos de estos parapetos políticos de corrupción. En las redes sociales preguntan ¿hacia dónde va Guatemala? ¿Qué es lo que se presagia en los próximos 6 meses? Yo creo que ordenar la casa es lo que queda, es poder realizar las reformas. Creo que ahorita la pelota está del lado de la cancha del Congreso de la República. Es el Congreso de la República, en primer lugar, el que tiene la estafeta, que hoy tiene que demostrar y que le tiene que demostrar a la población que la población tiene que ser muy responsable en que las bancadas, los políticos, los diputados que no apoyan las reformas, tiene que castigárseles con el no voto, con el desprecio político por parte de la población. No podemos seguir pensando que la población, que ahora que ha abierto los ojos, siga estando todavía en un espacio en donde no vea más allá del ofrecimiento electoral, de la oferta electoral, que solamente ve el marketing electoral, sería hoy por hoy un verdadero insulto para el resto del país. Un televidente nos hace una pregunta que yo te quiero redondear. Por favor. Dice, bueno, si renuncia el presidente no hay un vacío de poder, asume el vicepresidente. Pero este es un vicepresidente con cero capacidad de gestión en el Congreso, porque evidentemente no ha estado en el mundo político. Vamos a decir que el presidente, más que bien, sí ha tenido un nexo con su propio partido y con otros partidos. Digamos que pareciera tener una capacidad de negociación mayor con un Congreso. ¿Cómo ves tú un país donde el señor Maldonado es presidente, se elige a otro vicepresidente por las mismas condiciones y se produce, yo creo que una desconexión profunda entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo para ese fin que tú has comentado de darle presión al Legislativo? Yo te contestaría inicialmente con una pregunta que complementaré. En primer lugar, realmente, aunque esté el presidente de la República, la mayoría del Congreso, más de 105 diputados, le harían caso al presidente de la República. Yo estoy seguro que no. Posiblemente no. Y yo lo que creo es que el principal actor político, el actor político estratégico en este momento para generar cualquier reforma se llama Tribunal Supremo Electoral. Y es en torno al Tribunal Supremo Electoral en donde tiene que pasar esta reforma, en donde tiene que hacer la solicitud al Congreso y apoderarse realmente de estas propuestas de reforma. Pero si el Congreso no quiere. El problema es que ahí es donde tenemos que aparecer como población. Y ahí es donde la población debería de dirigirse. O sea, estamos manifestándonos en la dirección poco adecuada. O dicho de otra manera, ¿debemos de cambiar la dirección de la manifestación? Yo creo que sí. Yo creo que ahorita, creo que hay que seguir pidiendo la renuncia al presidente, pero creo que también se debe exigir con mayor fuerza al Congreso de la República que haga su trabajo. Gerson, uno de los televidentes le pregunta a usted, ¿se debe de ir el presidente sin ser llevado a juicio
o sin ser demandado antes de que él se vaya por actos de corrupción. Yo creo que eso depende del avance de las investigaciones que tenga CICIG. Yo creo que eso no podemos plantear esto. Hay que recordar nuevamente el tema de la prescripción de la responsabilidad penal y que todavía queda mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que en este momento creo yo que se podría, por ejemplo, intentar extinguir de dominio al presidente de la República, porque esto no está afecto al antejuicio. La extinción de dominio va directamente a los bienes, no a la persona. Por lo tanto, no se afecta y no podría estar protegido por un antejuicio. Obviamente en esto podrán haber interpretaciones, pero creo que la figura de extinción de dominio precisamente fue también diseñada para poder jugarle la vuelta al derecho de antejuicio. Muy bien, Gerson Sotomayor, muchísimas gracias. Han visto ustedes dos análisis, en mi opinión, muy entusiasta, muy profundo, muy comentado y sobre todo muy bien explicados, tanto el primero como este de Sotomayor, que nos dan diversas perspectivas. Yo comparto muchos de los puntos que Gerson ha dicho. Yo creo, Pedro, de que a lo largo de estos días Guatemala va a ir cambiando. Aquí tenemos que vivir como el alcohólico anónimo, un día a la vez, porque no sabemos qué va a pasar al día siguiente. Bien, pues así que es la única manera. Aquel maratonista que ganó en Boston y este olímpico que ha hecho la marcha, ahora los ciudadanos se han puesto a correr y vamos que nos lanzamos. Esperemos que la cosa no pare. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, doña Silvia. Y nos vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que comente los Twitter. A ustedes le agradecemos su atención. Esperamos haber satisfecho sus expectativas. Hasta el próximo martes.